Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Alabado sea el Señor. Se sienta la iglesia y dele fuertes palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hay poder en la sangre del Cordero. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Será el tema de esta hora. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo sé que a muchos de nosotros, hermanos, nos ha costado entender la voluntad de Dios. Cuesta, porque a veces pensamos, gloria al Señor, que lo que estamos haciendo le agrada al Señor. Amén. A veces pensamos que estar hablando de una persona, de un hermano, pensamos que no le hacemos mal a nadie. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que si esa persona de la que estamos hablando lo llega a saber, vamos a destruir a esa persona. Vamos a hacerle un daño irreparable. Por eso, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a conocer la voluntad del Señor? En la carta a los Romanos, el escritor, el apóstol, bendito sea el nombre de Jesús, el apóstol Pablo dice: así que, hermano, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice la escritura. Oiga, dice el 2: y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Aquel día cuando, hermano, Balaán, el Señor, iba a ir a maldecir el pueblo de Israel, Balaán actúa bien y le pregunta a Dios: Señor, han venido. Está haciendo bien Balaán, ¿verdad, iglesia? Cuando Balaán, hermano, habla con Dios, le dice: Señor, me han venido a buscar, quieren que vaya a maldecir el pueblo. Oiga, Balaán, si él leyera un poco más la Biblia, digámoslo de esta manera, si él leyera un poco más la Biblia, él debería de haber sabido que el pueblo de Dios no se puede maldecir. Entonces él no tenía necesidad de preguntarle a Dios, porque él lo hubiera sabido o ya lo sabía, ¿verdad, iglesia? Ahora, muchas veces nosotros sabemos que hay cosas que están mal y a veces le preguntamos a Dios si podemos hacerla, como aquella hermana que me preguntó si se podía quitar el pelo o se podía volar la ceja. Y le dije yo a ella: la Biblia habla claramente que los deseos de este mundo van a perecer. La vanidad de esta vida es perecedera. Entonces no necesita preguntármelo. Si usted lee la Biblia se lo enseña. Pero como pastor me es lícito enseñarle a usted ahora. Le voy a decir que la palabra enseña que la vanidad es pasajera. Amén. Que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, oiga, ¿qué dice? Esa será alabada. O sea, la mujer que teme a Dios, esa va a cumplir la palabra, va a vivir la palabra, va a andar en la palabra. Bendito sea Dios. Entonces, usted y yo no tenemos que preguntar si podemos hacer las cosas malas. Por eso hay gente que se va de hermano y no dicen: pastor, voy a ir a tal parte. Solo dicen: me voy a ir, pero no dicen a dónde van. Saben que es malo, por eso no lo dicen. Hay gente que agarra camino y no dicen para dónde van. Solo dicen: pastor, no voy a estar el domingo, no voy a poder desempeñar mi privilegio. Pero no dicen a dónde van, porque saben que es malo lo que están haciendo. Pero el que es honesto, el que quiere hacer las cosas bien, le va a decir al pastor: pastor, no voy a estar el domingo, me va a ser difícil estar, porque fíjese que esto y esto tengo que hacer. La honestidad, está siendo honesto. Y yo le voy a decir: hermana, pero si está malo lo que ella está haciendo, le diré: pero la palabra no le aprueba lo que usted va a hacer. Sí, pero yo tengo que hacerlo. Bueno, está bien, la Biblia no lo aprueba. Si usted quiere caminar en la voluntad de Dios, tiene que preguntarle a Dios. Yo le puedo decir sí, pero Dios dice no, porque muchas veces nosotros nos queremos tanto que apoyamos el pecado de otro, ¿verdad, iglesia? Eso pasa. Entonces, cuando la gente quiere confundir la amistad con la palabra, no se puede. La amistad es una cosa: yo puedo quererlos a todos ustedes, pero no puedo aprobar el pecado que cualquiera de ustedes esté cometiendo. Es ahí donde la amistad y la palabra no van a ser amigas. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que hablar la verdad, aunque no nos guste, aunque nos duela. Tengo que decirle a usted que a Dios no le agrada el camino que está llevando. Amén, iglesia. Entonces,
que un joven se acerque y me diga: pastor, fíjese que una muchacha de allá del trabajo me gusta, digamos, hace un ejemplo, ¿verdad? Y el joven me dice: me gusta y creo que yo también le gusto, y empezamos a textear. ¿Cuál será mi primer pregunta para él? ¿Cuál será mi primer pregunta para ese joven? Exacto. ¿Cuál, hermanos? ¿Es cristiana? ¿A qué iglesia va? ¿Le sirve a Dios? ¿Cómo viste? ¿Cómo actúa? ¿Cómo anda? Entonces, él en ese momento, si él sabe que anda toda empantalonada, toda pintada, rápido se va a contradecir, o le va a dar pena, o se va a avergonzar, porque él sabe que la palabra enseña y dice: no os unáis con yugo desigual. Entonces, el que sabe Biblia muchas veces no necesita andar cuestionando ni preguntando, porque sabe la Biblia, conoce la voluntad de ¿quién? De Dios. Amén, iglesia. Conoce la voluntad de Dios. Y cuando conoces la voluntad de Dios, no necesitas, hermano, que la gente te ande diciendo lo que tienes que hacer. Usted sabe lo que tiene que hacer. Amén, iglesia. Entonces, el hermano, cuando yo le diga así, el joven que anda en ese camino, y yo le digo: no se puede, tiene que orar, ore a Dios. Si usted quiere y se quiere, entonces absténgase, pero clame, ayune, busque que el Señor la convierta y vea usted fruto. Póngale a Dios, ¿cómo se dice? Póngale a Dios propósito, no hay otra palabra. Señales, gracias, hermano. Póngale a Dios señales, porque tampoco puedo darle con la espada, ¿verdad?, en la nuca de un solo. Tengo que guiarlo para que después, cuando él pase algo, no diga: el pastor fue el que me evitó casarme. Imagínese, llega a 80 años y no se casa. ¿Sobre quién va a caer? Sobre mí. Entonces yo no le puedo dar de un solo, pero tengo que guiarlo en el camino para que él vea la mano de Dios en su vida. A su nombre. Hermano, ser pastor no es fácil. Si usted anhela pastorado, buena cosa desea, pero toda dádiva y don perfecto viene de Dios, dice la palabra. Amén. Cada consejo que el pastor dé de este altar, si el joven no lo atiende o no lo recibe como la palabra lo enseña, y él se pierde, yo habré librado mi alma. Pero si yo tuerzo el mensaje y él se condena, yo habré condenado mi alma. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Cuando leemos las escrituras, Jesús da una orden. Nuestro amado Salvador le dice a los discípulos: escudriñad, amén, escudriñad las escrituras, porque, ¿qué dice? ¿Os parece que ahí está la vida? Ahí hay consejería para los esposos, y muchos de nosotros los esposos ignoramos mucha consejería. ¿Sí o no? Ahí hay consejería para las hermanas, y las hermanas muchas ignoran el consejo del Señor. A su nombre. Ahí hay consejería para los jóvenes, pero muchos jóvenes ignoran el consejo de Dios. Ahí hay consejería para la señorita, pero las señoritas ignoran el consejo de Dios. Ahí hay consejería para los músicos, pero muchos músicos ignoran el consejo de Dios. Ahí hay consejo para los servidores, para el pastor, para cualquier obrero, aún para el presidente Trump. Allá hay consejo para él. Y grábeme esto y mándenselo al presidente. A su nombre. Me van a ir a buscar. Entonces, allá hay consejo para el presidente. Señor presidente, allá hay consejo para usted en la palabra de Dios. Atienda a ella y su camino será recto con Dios. Ay, santo. A su nombre. Y estamos en la dirección. ¿Quién vive, iglesia? Entonces, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, todo es diferente. Sabemos para dónde ir. El paso que vamos a dar es seguro. No titubeamos, no temblamos, no dudamos, no claudicamos, porque conozco la voluntad de Dios en mi vida. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando perecemos, hermano, desconocemos muchas cosas. Mire David. David dice que era conforme al corazón de Dios. Corazón de Jehová. Ese hombre tocaba el arpa y, hermano, Dios se alegraba. Ese hombre hacía salmos. Pero ¿por qué se olvidó de la ley de Dios cuando se acostó con Betsabé o cuando la mandó a llamar? Porque el enemigo te ciega.
El enemigo te roba la palabra para que usted se desvíe del camino del Señor, o yo me desvíe del camino de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos enojado y a veces hemos actuado sin sabiduría? ¿Y qué dice la palabra? No se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Airaos, pero no pequéis. O sea que yo en un momento dado voy a respirar profundo, voy a decir: Señor, ayúdame. El pecado es hablar. El pecado es actuar. Porque el Señor nos entendió en ese momento y dijo: son humanos, les entiendo. Sé que se van a enojar porque la carne es débil, pero no pequen, dijo el Señor. ¿Entienden? ¿Hablan español o no? Porque no, ahorita voy a hablar en chino. A su nombre. Entonces, cuando nosotros entendemos el camino, vamos a poder hacerlo bien y nos vamos a recordar de la palabra. ¿Cuántos de nosotros andamos la cabeza llena de Biblia? Somos raros. Muchos la andan llena de TikTok. Muchos la andan llena de Instagram, de Facebook, de trabajo, de contrato, de proyectos, de chisme, de chambre, de divisiones. Por eso es que viven todo el tiempo claudicando en dos pensamientos y viven debilitados toda la vida en su vida espiritual. Pero el que tiene la cabeza llena de palabra, cuando el diablo venga por un lado, usted saca la espada y le dice: diablo fuera en el nombre de Jesús. Porque tiene la espada en la mano, no la tiene guardada. Alguien olvidó una Biblia, hermano, hace unos días. Dele fuerte palma a Cristo, iglesia, a su nombre. ¿Quién vive? Alguien olvidó una Biblia. La muchacha, la encargada de la iglesia, me dice: mire, aquí olvidaron una Biblia. Le digo yo: pero si hubiera sido el teléfono. Y se ríe ella. Regresan, me dice todavía. Porque nosotros somos así. La Biblia no es problema, pero el teléfono, se muere el siervo sin el cel. A su nombre. Muchos de nosotros estamos tan afanados en cosas materiales antes que la palabra de Dios. La Biblia la puede dejar tirada en cualquier lado, pero el teléfono no lo quiere perder el ungido o la ungida. A su nombre. Porque no sabemos el camino. Pero oiga, vamos a la palabra para que no diga: el pastor no enseñó. A su nombre. Acuérdense que todo lo que le estoy diciendo es con la palabra, hermano. Y eso es lo lindo cuando la Biblia respalda el tema. Bendito sea Dios. Vea lo que dice la palabra de nuestro amado Salvador en el libro de los Salmos 119 versos 6, 7 y 9. Poderoso es el Señor. Libro de los Salmos 119. Hay poder en la sangre del Cordero. 119. Mi alma alaba al Señor. Cuando lo tenga, responda un precioso amén. Gloria al Señor. Salmo 119. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Salmo 119 y su verso 6 y 7. Oiga, se lo voy a leer para que lo oigan los de la internet. 119 versos 6 y 7. Poderoso es el nombre de Jesús. Amén. Lo tenemos la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Dice el 119, Salmo 119 verso 6. Dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Deténgase ahí. ¿Cuál fue la vergüenza del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, cuando iban camino a la tierra prometida? Hermano, el Señor le dijo a Moisés: saca ese pueblo, lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Sí o no? Ese fue el mandamiento. Pero ¿qué pasa con el pueblo? Miren, Dios se manifestó en Egipto de muchas maneras. Ellos vivían, ¿en qué lugar de Egipto vivía el pueblo de Israel? En Gosén. Ok. En Gosén, ese lugar donde vivía el pueblo de Israel, no padeció ninguna plaga. Con eso creo que era suficiente para ver la mano de Dios. ¿Sí o no, iglesia? La plaga de piojo, la plaga de ranas, hermano, el agua en sangre y todas las plagas que el Señor mandó fueron fuera de Gosén.
Ahora, viene el problema que cuando Dios los saca con mano fuerte, dice la palabra que cuando estaban cuando llegaron a la orilla del mar, bendito sea Dios, del mar rojo, que es el mar muerto, cuando llegan a esa orilla, empiezan a claudicar, empiezan a dudar de aquel que hizo que las cosas, hermano, acontecieran sin cualquier otro método más que fue la mano de Dios moviéndose. En Egipto, donde estaban los egipcios, había sangre, el agua estaba convertida en sangre, pero iban a Gosén, el agua estaba clara. Entonces, vea eso, cuando llegan a la orilla del mar, ¿qué hace el pueblo? Empieza a claudicar, empieza a dudar, empieza a murmurar, empieza con esto, empieza con aquello, y eso lo llevó al fracaso, porque no habían todavía conocido al Dios de Israel. Cuando no conocemos a Dios y no meditamos en lo que pensamos y hablamos, perdemos grandes bendiciones. Nosotros somos pobres porque queremos, a su nombre. Porque si nosotros buscáramos a Dios, Dios nos abriera puertas por todos lados. Pero Dios sabe por qué somos pobres en el sentido económico. No somos millonarios ni ricos, porque si hubiera un millonario aquí ya tuviéramos templo propio, a menos que sea bueno para ser corintio, a su nombre. Entonces, cuando conoces al Dios Todopoderoso, Él te abre puertas, Él te provee, Él te da, porque crees en Él, confías en Él. Mire, José sabía quién era Dios. José estaba en Egipto, y cuando la mujer de Potifar, hermano, lo quiere acosar y se le desnuda a esa mujer, pero José sale corriendo. Él se acordó de la palabra de Jacob que le había dado a José. Tal vez José se acordó de aquella palabra, que honrara a Dios, que no se acostara con cualquier mujer, sino hasta que se casara. Y José siempre mantuvo esa palabra. Y tal vez Jacob también le dijo: sé íntegro, hijo, sé honesto, hijo, guárdate para Dios. José tenía tantas cualidades que todas ellas te acordaba que el Dios que él servía era un Dios que le gustaba la integridad. ¿Sí o no? ¿Qué dice la palabra sobre quién no le permitió Potifar tener autoridad a José? Sobre él y su esposa. Le dice: todo te doy autoridad sobre mi casa. Dice Potifar, le da autoridad a José, pero menos sobre mi esposa y mi vida. José ministró toda la casa de Potifar, pero cuando aquella mujer endiablada se le acercó a José, José se acordó que a ella no la podía tocar. Es ahí cuando tú te acuerdas de la palabra y sabes que a Dios no le va a agradar lo que vas a hacer o lo que vamos a hacer. Amén, iglesia, a su nombre. Cuando conocemos la palabra, nadie te va a engañar. Vas a vivir conociendo a Dios día tras día. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sabía o no conocía a Dios cuando estaba en México. Lo que les cuento, que es un testimonio, para mí es impactante cómo Dios habló conmigo. Iba yo con un musicón, hermano, bien romántico, y el Señor, 3 accidentes. No lo entendía. Yo no sabía quién era Dios. No sabía cómo Él hablaba con uno. Crecí en el catolicismo adorando imágenes, ídolos muertos, hermano, y todo lo que ha habido y por haber. Pero el día que acepté al Señor sin yo darme cuenta de lo que hacía, porque lo hice tal vez porque el Señor quería agradar a la que hoy es mi esposa. Dios bendiga a mi esposa, su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Hace 22 años, la primera y la única, a su nombre, y la última, vive el Señor. Entonces, cuando paso ese día en esa iglesia presbiteriana, yo pasé, pero nunca imaginé que Dios me puso el ojo. Y cuando Dios le pone el ojo a alguien, Dios no lo suelta. Pero una de las cosas que son bien difíciles es conocer cuando Dios te habla. Eso es bien difícil, hermano. Pero sabe, primer accidente en México, segundo accidente, cuando yo no había dado ese paso, no tenía problema, no tenía accidente, no tenía nada, todo iba bien.
Pero cuando iba yo en el carro a la universidad, iba oyendo música mundana. Primer accidente, después a la semana otro accidente, a la semana tercer accidente. Ahí entendí y me pregunté a mí mismo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me está pasando esto? Y entonces, hermano, de repente una voz que habló a mi corazón. No oí la voz, pero es un sentir, algo que te hace sentir que es Dios el que te está hablando. Y una voz que habló a mi mente y me dice, lo que estás oyendo no me gusta. Ahí entendí que Dios quería algo conmigo. Ese día llegué a la casa, obedecí a esa voz. Imagínense que yo no lo hubiera obedecido, Él ya no me hubiera hablado. Porque así hacemos nosotros, Señor. Hoy quiero levantarme a las 3:30 de la mañana. A las 3:33, Señor. A su nombre. Y estamos con todo, hasta alarma ponemos. Está bien, Dios dice, ok, mijo, veo tu necesidad. 3:33, empieza a sonar la alarma y Dios, pum, lo despierta. Y usted se levanta todo medio dormitado como está ahorita. A su nombre. Y como puede apaga la alarma. Y se despierta. Ay, ya no oré. Ni modos. Llega la otra noche. Dios dijo, bueno, yo te hablé, no quisiste. Ahora viene la otra noche, Señor, hoy sí, voy a levantar. Tercera vez, segunda vez, no te levantaste. Tercera vez, Señor, hoy sí. Y después Dios dice, ya no, tú no haces caso. ¿Para qué sigo tratando contigo? Entonces, eso es lo que pasa. Cuando no entiendes, cuando Dios te habla, Dios ya no nos pone atención. Dios como que dice, bueno, no entiendes, ya para qué sigo tratando contigo. Pero le doy gracias a Dios que esa vez que Él trató conmigo, entendí su llamado. Aprendí a entender cómo Dios habla a la vida de una persona. Y no hay nada más lindo que saber cuando Dios te habla y entender que estás torcido o estoy torcido. Y sabe que Dios te está llamando. Alabado sea Dios. A su nombre. Y llegué a la casa y borré todo lo que tenía en la computadora. Usted ya sabe mi historia. Hasta cansada tal vez los tengo. Pero para los nuevos es bonito porque ellos aprenden a entender la voz de Dios. Entonces los nuevos, ¿verdad? Les ayuda. Ustedes pues ya son conocedores, hasta oyen la voz de Dios a cada rato. A su nombre. Entonces entendí que Dios me hablaba. Borré todo lo que tenía en la computadora. Estoy hablando del año 2000, por ahí como 2001. Y ya de ahí me fui a la ciudad el otro día, compré tres CDs, ya les he contado los CDs que compré. Y así empecé a conocer cómo Dios habla. Y ya de ahí, cuando veníamos cerca de la frontera, le dije, Dios, si me llevas conmigo a Estados Unidos, con mi esposa, te voy a servir. Le prometí a Dios servirle. Empecé a trabajar en una tienda, el señor de supermercado, donde entras a las 8 y sales a las 8, no ves la luz del día. Pero ahí estaba esa promesa que yo le había hecho a Dios. Dios, te prometí, pero aquí no puedo. Los martes iba, cuando podía, porque uno recién llegado no conoce a nadie. Y me fui a quitar el pelo ahí en el Mall La Unión. Muchos conocen, si no conocen un día lo voy a llevar a pasear por ahí. A su nombre. Entonces entro al mall con mi esposa y ahí estaba una hermana que tenía su peluquería y me quitó el pelo, ¿verdad? Y me dijo, ustedes van a la iglesia, y ahí empezamos a congregar. Los días martes, 6 meses, Señor tratando conmigo. Él dio la promesa, solo los martes. Empecé a pedir a Dios, dame otro trabajo, Señor. Quiero congregarme, quiero buscarte. Y me abre el Señor otra puerta. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. No me sentía satisfecho porque llegaba corriendo, me alistaba y esperaba la ven. O sea, cuando Dios trata contigo, no dejes de oír su voz, porque es ahí donde Él te va a empezar a usar, te va a empezar a levantar, te va a empezar a dar dones, talentos, ministerios y llamados en tu vida. Pero no debes dejar pasar un llamado de Dios en tu vida. Entonces Dios habla de muchas maneras. ¿Se recuerdan de aquel que les cuento? Que yo iba con todo para la iglesia y de repente el que iba adelante le dije yo en mi mente, pero como Dios conoce nuestros pensamientos, le dije yo en mi mente que se le echen amarillo, que pasen amarillo, porque ya es tarde, a mí no me gusta llegar tarde a la church. A su nombre. Y no se la pasó en amarillo y me detuve detrás de él. Y de repente
alguien guió mis ojos hacia el bumper del carro. Y en el bumper del carro tenía un sticker que decía: ten paciencia conmigo como Dios la tiene contigo. Papá. Así, como 2 cachetadas que me dio Dios. Ten paciencia, la dio. Vas a llegar. A pesar de que yo iba rápido para la church. No era para el trabajo ni para ir a la rueda. Para la iglesia. Pero aún así Dios me exhorta. ¿Sí o no, iglesia? Muchas veces Dios me ha hablado de muchas maneras. En una radio estaba escuchando la 1120. En ese tiempo había muchos predicadores buenos ahí. Hoy, hermano, Dios tenga piedad. El Señor. En ese tiempo salían muchos predicadores buenos. Estaba yo pasando una prueba bien difícil y Dios me habló. Entendí que Dios me hablaba. Y Dios me levantó y me hizo quebrantar en el carro y empecé a llorar hasta hablar en lengua. Y, hermano, fue algo maravilloso. Pero eso sucede cuando atiendes a la voz. No necesitas oír tu nombre para decir: oh, es conmigo. No, ahorita que estoy predicando, ya muchos Dios ya les ha hablado. Pero muchos aún todavía no lo han entendido. Alabado sea el Señor. Pero cuando usted quiere cambiar, cuando usted quiere ser diferente, va a entender cuando Dios te habla y va a decir: ese soy yo, eso he pasado yo, eso me ha tocado a mí y yo ya no quiero seguir igual. Dios, háblame, hazme entender el plan de salvación. A su nombre. ¿Qué dice el Salmo 119, verso 7? Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Oiga, ¿cómo es que nosotros vamos a poder alabar a Dios? Cuando aprendemos sus justos juicios, o sea, su palabra. Cuando usted ore en la casa, recite salmos o recite proverbios en su oración. Es como decir ahorita en el Salmo 19, ponga atención a esto, ya voy a terminar. En el Salmo 19, haga de cuenta que voy a orar. Bendito sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me has prestado de poder doblar mis rodillas en esta hora. Señor, tu palabra dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Oh, maravilloso Espíritu Santo. Señor, también tu palabra me enseña: bienaventurados los que guardan tus testimonios. Ayúdame a guardar tus testimonios. Vea cómo se siente la presencia de Dios cuando usted está orando y está con la Biblia abierta y lee y la trae a su vida personal. Dice: Señor, bienaventurados los que guardan tus testimonios. Ayúdame a guardar tu testimonio. ¿Sí o no? O si usted se va a Efesios capítulo 6 y lee ahí donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Señor, ayúdame a amar a mi esposa. Donde dice: mujeres, sujeta a vuestro marido. Señor, ayúdame a estar sujeta a mi marido. Cuando oras y clamas y recitas la palabra y empiezas a entenderla, Dios te va a abrir tu corazón. Porque tu corazón está recepto, hermano, es un receptor de la palabra y está listo para oírla y atenderla y a vivirla. Alabado sea Dios. Hermanos, conocer la voluntad de Dios nos va a ayudar a entender su plan. ¿Sí o no? Mire, Moisés no tenía un libro guía. Moisés no tenía la Biblia como la tenemos usted y yo. Y por eso Moisés, se le entiende a Moisés cuando estaba enfrente del mar. Él no sabía qué hacer. Él no sabía qué hacer enfrente del mar. Pero Dios, ¿qué le dice? Levanta tu vara. ¿Qué recibió Moisés ahí? Una ordenanza. En esa ordenanza Moisés dice: bueno, el Señor me pide que levante mi vara. Y Moisés la levanta. ¿Qué iba a pasar? Él ni en cuenta. Pero cuando obedece a Dios, el mar se abre. Vea lo que pasa cuando obedecemos. Pero lo duro de nosotros los cristianos es obedecer. Si yo le digo ahorita, los que están allá atrás en las últimas sillas, vénganse para estas primeras sillas, ¿no lo harían? A su nombre. Más luego le digo esto a los siervos que están aquí: váyanse para allá atrás, corriendo se van. A su nombre. No, pastor, tampoco. Yo me quedo aquí, diga siervo. Pero así somos. ¿Sí o no así somos? Que para las cosas que no edifican corremos.
Pero para las cosas que Dios nos pide hacer bien, no nos movemos. Como que tuviéramos chicle en la silla. No se mueve porque no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios, a entender el plan de salvación. Amén. Cuando usted y yo estamos dispuestos a atender el plan de Dios o la voluntad de Dios, vamos a correr, vamos a ir, vamos a obedecer esta palabra. Bendito sea Dios, a su nombre. ¿Cuántos de nosotros en la campaña que tuvimos, no va a haber reunión familiar, se fue para otro lado y no fue a la campaña? Porque no estuvo dispuesto a obedecer. Viene otra campaña este fin de mes. A su nombre. Ahí es donde uno obedece, donde uno atiende a la palabra de Dios. Pero a veces queremos que Dios nos dé, que Dios responda. Jehová responde. Pero cuando Dios quiere que nosotros respondamos, nosotros no respondemos. A su nombre. Entonces es ahí. Déjeme la calienta un minuto, siervo, por favor. Es ahí cuando, gracias, siervo, muy amable. Es ahí cuando Dios quiere ver la obediencia. Por eso le decía hace un momento, si yo les digo a los que están atrás, vénganse para las bancas de adelante, hermano, y no miento, no vendrían, porque la obediencia no la tenemos. Entonces no hay necesidad de que yo los llame. Y el otro culto, acérquense más. Vamos para adelante. Dejemos atrás al que no se quiere gozar, pero los que quiere gozar, véngase más para. Pero es que mi niño, pastor, cuidado, Dios le puede quitar el niño y después va a estar llorando. No ponga de excusa a sus niños, a su nombre. Acercarse adelante con su niño es una bendición, porque con el tiempo que va pasando, su niño va a decir, bueno, yo me siento hasta la última banca porque así me enseñó mi mamá. A su nombre. Así me enseñó mi papá, a sentarme hasta atrás. Esa era la costumbre que me enseñó el jefazo. Así, si uno así va a pasar. Porque todo lo que uno haga, ellos hacen. Miren, Dios bendiga a mi hijo Samuel. Yo no le ando diciendo, Samuel, te vas hasta la primera banca. No, él ya es automático. Él ya sabe dónde tiene que sentarse. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Dios es el que trabaja con él. Y él viene adelante. ¿Por qué? Porque él así fue enseñado desde el principio, que el Señor me permitió conocer a Cristo. Mi deseo siempre es estar cerca del altar, porque en el altar es donde está la bendición de Jehová, y no que no esté allá atrás. Pero entre más te acercas, más obediencia le demuestras al Creador del cielo y de la tierra, a su nombre. Entonces eso va a pasar. Tu fruto o tus obras serán un fruto para tus hijos. Y eso es lo que tenemos que sembrar: obediencia y sujeción. Amén, iglesia. Gracias, siervo. Dios que holandeya. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palma a Cristo, hermano. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos va a enseñar cómo obedecer a Dios. Eso es lo lindo, hermano. Por eso, mira, usted tiene la Biblia. Moisés, vuelvo y repito, Moisés no sabía qué hacer, y tiene razón, ¿sí o no, iglesia? A su nombre. Tiene razón. Pero que un joven se enamore de una joven impía, ¿tiene razón o no tiene razón? No la tiene. Pero pastor, es joven, entiéndalo. No lo puedo entender por mucho que yo quiera. Pero ¿por qué, pastor, usted es malo? No soy malo. La Biblia no lo aprueba. Y eso es todo. Yo no puedo contender con nadie. Simplemente le diré, hermano, lo siento, la palabra no te lo aprueba. Si quieres obedecer a Dios, lee la Biblia, escudriña la palabra, busca de Dios, y Él te va a guiar hacia toda verdad y toda justicia. Si un casado se quiere divorciar, yo le diré, la Biblia no aprueba el divorcio. Y si usted lo hace, tendrá que orar y reconciliarse con su esposa para que más adelante pueda volver a juntarse con ella. Como quien dice, no puede volver a casarse.
A su nombre. Y muchos de los que están aquí fueron a la boda de los adúlteros. A su nombre. Ahí andaba comiendo pastel con el adúltero que estuvo entre nosotros y no quiso sujetarse y se fue y se casó con otra mujer que no era su esposa. Ahí andaba apoyando el pecado de otro. ¿Sigo o no vamos? A su nombre. Es que si queremos obedecer la palabra, vamos a entenderlo tal y como es. Dice la Biblia: si ves a alguien en pecado y no entiende, tenlo por publicano, dice, por impío. Y dice la palabra: llámalo una vez. Ahora, si no entendió tú y él, ahora trae a 3 personas como testigo. ¿No entiende? Trae a un grupo de hermanos como testigo. ¿No entendió? Dilo públicamente. Hermanos y hermanas, les anuncio que el hermano Pánfilo anda con una mujer que no es su esposa. Pastor, ¿por qué lo humilla de esa manera? No, no lo estoy humillando. La palabra lo enseña y hay que hablarlo claro. Bendito sea Dios. Porque si la palabra lo dice, eso no es humillación. Eso es hablar con la verdad. Pecado es pecado y no se consiente el pecado. Amén, iglesia. A su nombre. Y por eso es que usted está aquí, porque hablamos la verdad. No andamos titubeando ni le tengo miedo a nadie, porque la palabra respalda todo. A su nombre. Y eso es lo que necesitamos hoy día. Gente que ame la verdad, no que esté aquí solo por privilegio. Que ame la verdad. Cuando se les quita el privilegio, allá están en otra iglesia, ya está tocando, ya está ministrando, ya está predicando, ya está servidor. 2 días tiene que haber llegado, ya lo tienen hasta de diácono. A su nombre. Allá lo tienen ya de güiro. A su nombre. Aquí se fue en rebeldía y en desobediencia, ahora está pastoreando. ¿Lo aprueba la palabra? No lo aprueba. La Biblia no aprueba la rebeldía de nadie. ¿Pero por qué lo hacen, pastor? Porque no quieren entender o hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no, iglesia? El día que Dios me llamó al pastorado, yo tenía miedo. ¿En qué sentido? En que no fuera la voluntad de Dios. Y mis hermanos que todavía están conmigo desde el principio lo saben. Como les dije, como les expresé, si Dios no me llama, yo no voy. Porque ellos dijeron: está tal hermano. Porque había otro hermano que tenía una sabiduría tremenda y era un teólogo, un erudito de la ley, un rabino, todo criado a los pies de Gamaliel. A su nombre. Y ellos querían que él quedara, yo también. De todas maneras, quien sea que quedara, yo iba a servir, a adorar a Dios. Pero el hermano dijo: no puedo, no estoy bien, no me considero para ese llamado. Entonces los hermanos dijeron: entonces está el hermano Eladio. Yo le dije: gracias por quererme, por apreciarme, no me quieran tanto. A su nombre. Pero vamos a orar 3 meses, vamos a pedir a Dios 3 meses. ¿Por qué 3 meses, pastor? Quería saber si era la voluntad de Dios. Y así tenemos que actuar. Quiero saber si es la voluntad de Dios. Y en esos 3 meses le puse a Dios, ¿cómo se dice? Señales. Señor, si me das esto, Señor, si haces esto, Señor, si me unges como ungiste a David. Fue una de las señales que yo le puse a Dios. Si me unges como ungiste a David. Muchas cosas pedía, pastor, pero Dios la cumplió. Porque ese es el Dios que nosotros servimos. No es un Dios mudo ni ciego. Él cumple, Él lleva a sus siervos a un propósito. Alabado sea Dios. Pero es cuando es la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Cuando es la voluntad de Dios, todo obra para bien. Y entonces, ya para terminar los 3 meses, fuimos a una vigilia y el pastor me llama: quiero invitarle al hermano Eladio que pase, quiero que oremos por él. Habían como 4 pastores más y él llamó a los pastores: por favor, acompáñenme en esta oración. Yo no esperaba la oración que él hizo. Y saca, hermano, una botella de vidrio con aceite. Los hermanos cuentan, yo no lo vi porque yo doblé mi rodilla y me postré delante de Dios, sabiendo que el Señor tenía un plan conmigo. Pero ahí es donde usted sabe que era el propósito. Gracias, hermano. El propósito de Dios. Cualquiera puede irse de la iglesia diciendo: no, si él no tiene llamado. Pero yo sé quién me hizo el llamado.
Tal vez no tengo un título en la pared que diga apóstol, reverendo, erudito de la ley. Tal vez no tengo esos títulos, como hay pastores y evangelistas que hoy día se jactan y se vanaglorían de tantos títulos. Pero ¿de qué sirven los títulos si pierdes la esencia de la palabra? Amén, iglesia. No es malo estudiar, vaya, estudie en un instituto, pero tenga cuidado, no sea que después salga celebrando Navidad. Porque hoy día los institutos están arruinados, hermano. Y entra el siervo bien ungido y sale ahora hasta celebrando Navidad, celebrando el día del amor y la amistad, dando flechazos con el escupido a su nombre. Y ese día el pastor levanta la botella y la derrama sobre mi cabeza. Los hermanos vieron. Ese día Dios confirma el llamado y entendí que estaba en la mira con Dios. Ahí yo me sentí tranquilo, ahí yo me sentí satisfecho que Dios me llamaba. Qué lindo es saber que conoces la voluntad de Dios y que cuando Dios te llama nadie te avergüenza, nadie te dice usted se puso, lo pusieron, sino que sabe cuando Dios te pone. Alabado sea Dios, a su nombre. Y cualquiera puede decir, pero lo llamó a usted, no a su esposa. Si me llama a mí, llama a mi esposa, porque somos una sola carne. A su nombre. Si Dios me da un cheque a mí, es de ella también. Somos una sola carne. Si Dios me bendice con un carro, el carro es de ella, aunque esté a mi nombre. Si Dios me da una casa, la casa es de ella, aunque esté a mi nombre. A su nombre. En pocas palabras, nosotros los hombres trabajamos solo para ellas. Solo uno, alaba a su nombre. A veces las enseñanzas de otras naciones están bien erradas, hermano. Porque hay naciones donde enseñan que la mujer no merece nada y es todo lo contrario. La mujer merece que nosotros como esposos la honremos, le demos, le proveamos, la vistamos, le demos de comer. A su nombre. Ese es el trabajo de un hombre. Jóvenes que vienen creciendo y quieren mujer, no piensen que van a tener una criada en la casa. Es su esposa, su idónea. Dele, provéale, vístala bien. Porque después sale una diabla allá que está bien vestida, pero la suya usted no le da para que se compre un vestido. A su name, a su nombre. Gloria a Dios. No milal. Entonces, ese es el propósito. Cuando conoces la palabra, sabes para qué estás puesto. Nadie te va a desviar del propósito. Dios te llama con planes. Y es lindo, hermano. Por eso 14 años de victoria no son mías las victorias, son de Cristo. Él lo dio todo en la cruz. Lo único que yo he hecho es predicar. Lo único que yo he hecho es anunciar. Él hizo todo en aquella cruz. Él es el único que merece gloria, honra, alabanza y adoración. Alabado sea el Señor. Este pueblo no es mío, alabado sea Dios. Este pueblo no me pertenece. Este pueblo ha sido comprado a precio de sangre y Cristo es su dueño, Cristo es su Señor, Cristo es el pastor de esta viña. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Y por eso Dios bendice la obra, porque nada es mío, es de Él. Y por eso Dios cuida de la viña. Cuando Dios cuida de la viña, yo no me preocupo de nada, porque sé que Él nos tiene en sus manos. Conocer la voluntad de Dios. A su nombre. ¿Quién vive? Conocer la voluntad de Dios. Los muchachos que van con mano David, ay, santo alaba. Tienen que orar, porque si allá están poniendo el ojo, no se dejen llevar. Tenemos que conocer terreno también nosotros, porque los jóvenes que yo tengo aquí son enseñados en la verdad. No son jóvenes que claudican, que van a escoger del montón, sino que van a pedir a Dios la guianza. Nuestros jóvenes han sido instruidos en la verdad. Nada los debe de engañar a ellos. Amén. Pero ¿cuándo somos engañados? Cuando desconocemos la palabra. ¿Qué dice la palabra? No te entremetas con el chismoso, con el suelto de lengua, dice Proverbio.
Si el proverbio me dice no te entremetas con el chismoso, porque perderás amigos, entonces no me debo de juntar con el chismoso. Pero pastor, entonces ¿cómo vamos a ser amigos si no me junto con el chismoso? Está bien, platique, pero cuando vea que está metiendo cizaña, repréndalo. Aléjate. Porque amigo es aquel que cuida tu corazón, o amiga es aquella que cuida tu corazón, no que te mete cizaña. ¿Sí o no? Si alguien me cuenta algo de alguno de ustedes, yo no voy a venir corriendo. Fíjese, varón, que así me dijeron de usted, siervo. El diablo. Ahora el hermano está dañado. Pero si yo no le hubiera dicho nada, él sigue feliz. Ahora el hermano odia por mi culpa. Ahora el hermano ya no lo puede ver al hermanito cantar, porque ya le da hasta dolor de estómago. A su nombre. Por mi culpa. Yo no debí decirle nada. Si yo sé algo, que ahí muera. ¿Para qué le voy a decir a mi hermano si lo voy a lastimar? Pero si es algo bueno que tengo que decirle, entonces te lo contaré para que te levantes. Si vas a bendecir, abre tu boca. Si vas a bendecir, vuélvela a abrir. Y no dejes que tu boca se convierta en una fuente. Abre mi boca, Señor, abre mi boca para tu gloria, Señor, para tu gloria. Para eso, no puedes, hermano, oiga esto, ya voy a terminar. A su nombre. No puede fluir un gloria a Dios y un chisme de tu boca. No puede fluir un santo, santo Jehová mi Dios y una murmuración de tu boca. No puede fluir, porque entonces la Biblia dice: o sirves a Dios o sirves al diablo, pero no puedes servir a dos señores. O te decides o sigues como estás. Pero Dios no te quiere frío o tibio. Pero da una explicación y dice: te prefiero frío, o sea que no eres nada, a que aparentes ser algo y no eres nada tampoco. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que seamos calientes en el espíritu, llenos del poder de Dios, llenos de sabiduría, de unción, de autoridad, para reprender el pecado y su demonio, en el nombre de Jesús. A su nombre. Hermanos, el Señor está en este lugar. Yo siento su presencia. No podéis servir a dos señores. O sirves al mundo o sirves al Creador del cielo y de la tierra. No podéis servir al mundo y después venir a decir: Dios te amo. No puedes andar hablando de tu hermano allá en el trabajo y venir a levantar manos santas. La Biblia dice: no se puede. O fluye agua dulce o fluye agua salada. Una de las dos, pero no pueden fluir las dos en el mismo tiempo. El mar tiene su agua salada, el río tiene su agua dulce, porque el agua del río viene de las montañas, viene filtrada, y el agua del mar se mantiene estable. La tierra filtra el agua contaminada y la vuelve a sacar como un arroyo. Así debe de ser nuestra vida en Cristo Jesús. Que la maldad del corazón que pueda haber en nuestros corazones la filtre el Espíritu Santo, y cuando hablemos no hablemos maldad, sino que hablemos gozo, alegría, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso dice la palabra. Ahora os invito a vosotros, hermanos, os hago conocer las palabras de mi Señor. Os hago expresar estas palabras como iglesia de Dios. Que entendáis hoy el llamado, que entendáis hoy el propósito por el cual Dios os habla y os hace entender el por qué estáis aquí sentados oyendo su palabra. Que no ignoréis el llamado de nuestro Dios, sino que atendáis con prontitud a este llamado de nuestro Salvador. Vamos, iglesia, erguíos vuestras cabezas, vuestra redención se acerca. Póngase de pie la iglesia. Oh, te adoramos.
Si hay alguien que necesita oración, venga, quiero orar por ti. Oh Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Cordero de Gloria. Oh Señor, recibe la gloria, recibe la gloria. Señor, sana las heridas de mi corazón, cambia mi manera de vivir, de pensar. Quiero ser diferente, quiero cambiar, quiero obedecer tu palabra, entender por el cual he sido llamado, Dios. Señor, en el nombre de Jesús. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Sí, Señor. Porque hoy quiero cambiar este